día 150.000 almas dejan este mundo. Para los creyentes, la muerte no es el fin de la existencia. Para la ciencia, en cambio, no hay pruebas que demuestren la sobrevivencia del ser. ¿Qué hay de cierto entonces en esas historias que hablan de almas en pena que siguen deambulando por los lugares en los que alguna vez vivieron? ¿Existen realmente los fantasmas? ¿Qué explicaciones nos puede dar la ciencia hoy día sobre estos fenómenos? ¿Podemos entonces fotografiarlos o incluso grabarlos con una simple cámara de video? En el norte de Chile, en la ciudad de Iquique, una familia asegura haber grabado el fantasma de una niña pequeña. Coincidentemente, en esta zona abundan los reportes sobre supuestos encuentros con el mundo de los muertos. Hace 6 años, una constructora comenzó a levantar un condominio a las afueras de Iquique, en un sector conocido como Bajo Molle. Algunos arqueólogos locales aseguraban que el sitio fue un antiguo asentamiento indígena y que posiblemente la obra se encontraría con algún cementerio. Los jóvenes que hoy día viven en este condominio son los testigos de una historia apasionante. Cuando mi papá trabajaba acá, él me dijo de que habían encontrado momias al hacer los canales para el gas, el agua, que cuando hicieron la cancha encontraron 20, y que debajo de mi casa habían encontrado más momias, al frente encontraron trenzas. El conjunto de edificios se construyó igualmente. Más tarde los habitantes del condominio comenzaron a experimentar inusuales fenómenos. Varias veces se me han abierto las puertas, el perro no sale, me han tocado los pies. Siempre escucho pasos que alguien sube corriendo la escalera y golpea 3 veces la puerta y sale. En la noche se escucha como un grito como lo escuchó tu papá, un grito así como si estuvieran apuñalando y así, ¡ay! Que es como de dolor. Primero sintieron ruidos extraños que venían de la nada. Luego comenzaron a ver supuestos fantasmas. Todos hablamos de niños, de un niño o de una niña, pero todo al mezclar, uy, sí lo vi. Lo mismo me pasó a mí. Como que están jugando, como que llaman la atención de nosotros, o sea, porque nos golpean la puerta, nos bajan el volumen. Es como si mezcláramos todos los testimonios y todos decimos lo mismo. La mayor parte de los testimonios se referían a la figura de una pequeña que se aparecía esporádicamente en la escalera, en el subterráneo, en el ascensor y en los jardines. En el primer edificio, en el verde, ahí donde yo la vi. Yo dudo que sea por el cementerio, porque la niña no está vestida como indígena o algo relacionado con la cultura precolombina. Hablando de la niña, el vestido es como la foto que está allá, de la pintura que está allá. Como de esos vestidos de esa forma ahí. En el condominio muchas personas habían visto y oído fenómenos extraños, pero nadie tenía cómo comprobar sus experiencias, hasta que Cecilia decidió probar suerte con su cámara de video. El pasado de Iquique está marcado por episodios de grandes mortandades. Tal vez por eso se escuchan tantas historias de casas habitadas por fantasmas. Es que después de la muerte, alguna parte de nosotros se resiste a partir y queda impregnado en los lugares donde tuvimos grandes alegrías o trágicas experiencias. En la escuela Santa María de Iquique se produjo una gran matanza en 1907. Más de 3.000 personas, entre trabajadores del salitre y sus familiares, fueron acribillados durante una huelga. O sea, aquí la creencia es muy fuerte. Por ejemplo, pasar en la noche tarde por la escuela Santa María cuando era pequeño daba miedo, había que ir por el frente. Efectivamente, Iquique está marcado por la muerte. A principios del siglo pasado, en la época de oro del salitre, hubo 2 terremotos en esta zona. Murieron cientos de personas, entre ellos muchos inmigrantes.
Súmale a eso dos grandes fieras marías y de la bubónica también, en 1904, 1903, 1910, donde los muertos había que dejarlos en carretones e ir a tirarlos por ahí porque no había abasto para enterrar a tanta gente. Mi hermana tiene 16 años y ella me contó de una amiga, en la casa de ella escuchaban cosas, cuando se juntaban a estudiar, escuchaban que llegaba una señora y decía, Camila, una cosa, la llamaba. No había nadie, también escuchaban que cerraban y abrían los ventanales. Y un día las niñas estaban aquí en la casa haciendo un sketch, algo así, y les dije, ya, yo las voy a dejar y aprovechemos, voy a llevar una cámara porque me gusta toda esta onda y vamos a ver qué pasa. El grupo decidió grabar en el lugar más solitario del condominio, el subterráneo. Porque ahí dicen que aparece una niñita. Guardias la han visto también cuando andan haciendo las rondas. Siempre fuimos normalmente solas, dejábamos una cámara, íbamos con dos cámaras, dejábamos una cámara en un pasillo y otra cámara en el otro pasillo. No captábamos imágenes. Y ese día cuando ella fue a dejar a esta compañera y dijo, mamá, voy a aprovechar de grabar, se me ocurrió decirle, baja al subterráneo pero con niños. Si es una niña la que anda, un fantasma de una niñita, el hecho de ver o escuchar a niños puede que se deje ver. Agarré la cámara, empezamos a caminar, oscuro, grabé con night shot, porque hay una luz que tú la prendes, dura menos de un minuto y se corta. Entonces empezamos a recorrer los pasillos, yo iba con la cámara, no iba mirando, porque si veía algo, no sé. Así que andaba con la cámara, que iba con un niño a agarrar el brazo, iba con la cámara así. Cuando llegamos, veníamos en el auto con mi hermana, le dije, ya, revisa la cinta, a ver si captamos algo. Y me dice, Tati, parece que vi algo, y justo se le acabó la batería. Volamos a la casa en el auto y apenas llegamos, papá, mamá, hay algo en la cámara. Le instalamos en la tele, lo vimos, y quedamos todos plomos, así. Asombrada, Cecilia revisó una y otra vez el video. Detrás de dos de los menores que estaban revisando el subterráneo, apareció fugazmente la imagen de una pequeña que nadie había visto en ese momento. Se nota que hay unos pasos, ¿entiendes? Se ve primero la mano apareciendo ahí, se ve que da unos pasos, se ve como que lleva como un zapato, un chaleco en el brazo. El Matías pasó por acá y el David por ese lado. Y yo paso al lado, entre medio de los dos creo, ¿no? Entonces la niña pasa al lado de él y desaparece en esa muralla. La niña estaba vestida como de blanco y tiene como un chaleco de lana en la mano. Me dio, no sé, como escalofrío, nunca pensé que iba a captar algo así. Entonces hay una niña que es la que la he visto varias veces sentar en la escalera, en los edificios en el segundo piso, por ahí. Y mi mamá le preguntó, antes de mostrar el video, le preguntó, ¿cómo es la niña que ve? Ella no sabía que habíamos grabado y le preguntamos, ¿tú has visto una niñita? Sí, me dijo, sí, he visto una niñita y descríbemela. Entonces, la descripción que ella me dio física de su vestimenta era exactamente igual. Se le dijo, lleva un vestido blanco, como zapatitos de charol, una niñita de como 7, 8 años, chica. Y le mostramos el video y quedó para adentro, porque dijo, sí, es la niña que he visto. Es que a mí me asustó más el video porque yo ya la había visto antes. Entonces verla en un video me confirma de que la niña existe y de que yo no estaba loca al ver algo en el edificio. Si de verdad existieran los fantasmas, ¿a qué vienen esos espíritus? O mejor dicho, ¿por qué nos han ido? En Francia hay un sacerdote llamado François Brun, que piensa que tras una muerte violenta o imprevista, el difunto tarda en darse cuenta de que ha fallecido, y mientras tanto, deambula confundido en este plano. Mi suegro, que tiene 82 años, dice que ese lugar para Iquique en esa época era muy lejos, y mucha gente fue enterrada, dicen, por esos lugares, o sea, afuera de la ciudad. Y se piensa que puede ser eso, que hay gente que murió en esa época.
Viajamos a España para conocer la opinión de uno de los investigadores paranormales más serios e importantes de este país. Se trata del sacerdote católico José María Pilón, quien además de ser licenciado en filosofía y teología, es un experto radiestesista. Porque yo no lo entendí siempre sobre el tema. Este sacerdote, junto a un equipo de investigadores multidisciplinarios, que incluye desde un evidente hasta un físico, ha estudiado decenas de casos de supuestas casas embrujadas. El padre Pilón piensa que en muchos casos el fantasma que se puede llegar a ver no corresponde a un espíritu, sino a una especie de huella energética que deja a la persona fallecida. ¿Hubo algún caso en que ustedes realmente creyeran o comprobaran, no sé, que están frente a un fenómeno, a un fantasma, por así decirlo? ¿Sí? Sí, muchos. En Narros, por ejemplo. Narros, en Linares. Fantasma es una remanencia donde ha habido, por ejemplo, una muerte violenta, un suicidio, un asesinato o una tensión muy fuerte. Suele quedar, energéticamente hablando, un remanente energético de una naturaleza que desconocemos, que es el que produce este tipo de fenómenos, de lo que llamamos fantasmas. Las cámaras fotográficas o los vídeos normalmente pueden de alguna manera captarlo. El fantasma que coges, digamos fantasma entre comillas, que coges con máquina fotográfica o máquina de vídeo, nunca es el formato humano. No. Son campos de energía que se traducen en el negativo. Ya no tienen una forma perfectamente humana, pero sí hay una cierta manifestación que incluso personas que tienen capacidad de evidencia los pueden ver. Viajamos a Alicante para encontrarnos con Pedro Amorós, un investigador muy conocido en España. Su trabajo es reconocido, pero también tiene serios detractores. Amorós dice tener en su poder la fotografía auténtica de un fantasma. Según las historias locales, en esta casona abandonada de Alicante hay un fantasma que merodea por sus piezas y pasillos. Esta construcción data de mediados del siglo XIX. Fue levantada para cobijar los cientos de turistas que visitaban la zona. Décadas más tarde, el Estado español compró la casona para utilizarlo como un hospital de tuberculosos, el cual fue cerrado en 1920. Después la construcción quedó en el abandono. Con el tiempo los curiosos que llegaban al lugar comenzaron a hablar de extrañas apariciones. Nos reunimos con Amorós una noche en la casona de Alicante, en el mismo lugar donde supuestamente obtuvo la fotografía de un fantasma. ¿Existen los fantasmas realmente? Desde mi punto de vista, sí. Podríamos decir y podríamos aventurarnos a que los fantasmas casi forman parte de nuestro mundo. Yo, si tú me dices, vale, ¿tú crees en fantasmas? Es muy fuerte afirmar que sí. Yo es que creo en fantasmas porque he tenido una experiencia personal muy directa con ellos y es una fotografía en cuestión, que ha sido analizada y ha sido tomada como auténtica, una fotografía de un fantasma. Tiempo atrás, Amorós visitó la mansión acompañado de un periodista y un reportero gráfico. Su intención era encontrar alguna prueba que permitiera confirmar la existencia de los fantasmas. Y según él, habría logrado su objetivo con la ayuda de una cámara fotográfica. La fotografía la saqué exactamente desde este lugar donde nos encontramos, desde esta misma posición. Y bueno, pues con la visita de estos dos redactores del periódico, del diario, en un momento dado le indicó al periodista que se subiese a aquella escalera. Y el periodista se subió en la escalera con una pequeña linterna, y se puso en una escalera y me dijo, muévela así un poquitín para hacer un efecto y desde aquí sacaremos una fotografía con 3 segundos de exposición. La fotografía no habría sido retocada. El rayo de luz es un efecto de la linterna. Junto al periodista, Amorós distinguió una sombra. Si lo observamos con detalle, nos daremos cuenta de que en la parte superior vemos una cabeza con unas barbas, un hombro, un brazo y aquí una cabeza pequeñita como la de un niño.
Esta fotografía fue analizada por nosotros, por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pero también fue analizada por el grupo MG Difusión, que es un grupo de investigación, un laboratorio de investigación digital que existe en España con una autoridad muy grande y que no tiene nada que ver con los fenómenos paranormales. Alfredo Guijarro Lerler, que fue el investigador de este laboratorio, realizó un escáner y un estudio a 28.000 píxeles por pulgada, determinando que era totalmente auténtica y que lo que estábamos viendo se trataba de la imagen de un fantasma. Escogió todo lo que es la silueta aparente del fantasma y la trató con un procedimiento infrarrojo donde comenzó a resaltar las partes más activas de calor de la propia imagen. Aquí la detectamos un poquitín mejor, incluso se ve con definición. Y por otro lado comenzó a sacar una imagen térmica del fantasma. Al extraer la imagen del fantasma y aplicarle una imagen térmica, nos damos cuenta de las zonas frías y las zonas de calor. Todas las zonas más claras, rojo, amarillo, son las zonas de representación gráfica del fantasma, es decir, el aura fantasmal. Y en sí, con esta imagen comenzó a trabajar y extrajo esta otra en 3 dimensiones, en la que se puede observar con toda claridad la imagen de un busto, como de un monje franciscano, con un niño en brazos, con sus ojos medio cerrados y aguantándolo perfectamente. La reconstrucción sería esta. ¿Qué interpretación le das tú al resultado de esta investigación? Para mí la investigación en sí prueba la existencia del mundo de los fantasmas. Definitivamente sí. Para mí sí. Es una afirmación fuerte. Es muy fuerte. Para mí sí. Porque realmente yo puedo dar fe de que cuando eso se hizo, ahí no había nada ni nadie. Fue la primera vez que vi llorar a este reportero gráfico. Un reportero de guerra que ha visto de todo y que me decía: Pedro, lo que yo he visto aquí no lo he visto nunca en mi vida. En la municipalidad del Bosque circulan cientos de personas cada día, entre funcionarios y vecinos de la comuna. Pero según algunos testimonios, entre estas paredes se mueven más almas que las que simplemente se ven. Varios funcionarios del municipio dicen haber visto y oído fenómenos extraordinarios. Siempre se ha escuchado de los fantasmas, siempre. Y echan a andar incluso el teclado del computador. Se siente y suena y uno va a ver y no hay nada. Yo lo que vi, y lo he declarado varias veces que me han consultado, fue una mujer que vi en la pantalla a las 4:30 de la mañana. Es raro porque aquí se activaría la alarma. Al pasar una persona se activa la alarma al tiro, porque esto está todo con alarma. Que yo no creía. Cuando me contaba decía, no, son tonteras, no puede ser. Pero cuando te pasa, ahí lo que es. Pues no, y me dio mucho miedo. Yo no soy miedosa, pero no sé, pues sentís como ese frío, como que te van a agarrar por detrás y no, me dio miedo. No sé que me dio miedo. En ciertas zonas del recinto, algunos funcionarios dicen escuchar el bullicio de un grupo de niños, pero sin que haya nadie más presente. Hay compañeras que se han retirado por eso. Nuestra compañera La Estrella, ella trabajaba en Didex. Le sacaban el pinche del pelo, le prendían la máquina, le cerraban las puertas y era de todos los días, le corrían los muebles, le corrían las tazas y ella ya pidió que la cambiaran. Niños que corrían, que gritaban, que jugaban. La escala, que subían la escala, paso, puertas que se cierran, que se abrían, muebles que se corrían. Yo salí del baño y aparece un niño como de mí, me llegaba al hombro y era como una sombra, una especie de sombra que me toma ahí la mano y era un frío que era como si hubieras tomado un hielo. Y se va delante mío y me trae y me muestra la esquina de allá. Poco a poco se comenzó a correr la voz sobre los extraños fenómenos que sucedían al interior de la municipalidad. Fue entonces que el periodista Daniel Jiménez decidió investigar el tema.
de repente me entró la curiosidad por empezar a investigar si efectivamente existían estos sucesos paranormales, le hace como ruido, apariciones, sombras. Pasaba por los pasillos, veía a alguien y le decía, oye, ¿has visto al fantasma? Y de repente empecé a dar cuenta que sí, porque había muchas personas que tenían indicios de haber visto niños, voces, pasos. Y empecé a encontrar historias comunes. Historias comunes como un actor común, que era el famoso monje. Algunos empleados municipales dicen haber visto no solo niños, sino también la figura de un monje deambulando por las oficinas. Yo he visto al cura, yo lo he visto arriba en la alcaldía. Yo iba a hacer aseo, voy entrando y él pasa por el pasillo. Y yo, como a esa hora no tenía que haber público, lo seguí, pues. Y no lo encontré, entonces me devolví. Cuando me devuelvo lo veo pasar por la otra mampara del frente. Y ahí fui donde el administrador y le dije que andaba dentro un cura y no era hora que anduviera público. Y ahí él me dijo, no se preocupe, me dijo si eres un fantasma, me dijo. Me habían hablado que había un monje, todo un cuento, pero tú no lo creís, pues te quejas. Ya, pues, Inés, es cierto que esa puerta, mira, te voy a mostrar. Cuando uno la abre, ¿te fijas que suena? Entonces yo sentí que se abrió la puerta y yo dije, porque eran unos pasos así como fuertes. Yo dije, mi jefe. Y me asomo así como para pensar quién es y veo que pasa una sombra como alta, como grande, así más seteado, y todo cubierto de café. Yo me paro rápidamente y miro, nada, pero nada. La que está afanada acá escribiendo mi libro, cuando en eso yo sentí la mirada, la presencia de alguien acá. Y levanto la cabeza y miro, claro, una persona acá, un señor mayor, vestido de cura, tipo franciscano, con capuchón. El señor me miró, yo lo miré, pero una sonrisa súper bonita. Una paz interior que me quedó en ese minuto, pero increíble. No sentí miedo, no sentí nada, porque yo pensé que era alguien que andaba acá, o sea, una persona, pues. Salimos, nos paramos acá y miramos hacia arriba al mismo tiempo y se ve la imagen del cura colgando. Al menos yo veo la imagen del supuestamente sacerdote franciscano, el cual la primera impresión que nos da es que, al menos a mí, estaba como, por decirte, a 10 centímetros de lo que es la escala, o sea, un peldaño, 10 centímetros, porque tú lo ves de abajo, por lo tanto lo ves en el aire, suspendido en el aire. Y mirándote con él y viendo que estamos viendo lo mismo, o sea, por lo tanto, no hay ilusión ni tampoco imaginación mía. El gran número de testimonios recogidos nos condujo a iniciar una investigación que involucraría desde los registros históricos del recinto hasta mediciones de variables físicas para intentar encontrar una explicación lógica a estos fenómenos. Los resultados serían sorprendentes. En la Municipalidad del Bosque, en Santiago, hay varios funcionarios que afirman haber visto y sentido presencias fantasmales. Fue una mujer que vi en la pantalla a las 4:30 de la mañana. Y se dirigió por este pasillo hacia allá. Andaba dentro un cura y no era hora que anduviera público. Pasó como de lado, así caminando. Pero lo vi con el capuchón, vestido de cura, con capuchón. No era pequeño, era como alto. No era ni volando, nada, iba caminando. Yo pensé que era alguien que andaba acá, o sea, una persona, pues. ¿Podría haber alguna relación entre el pasado del recinto municipal y las misteriosas apariciones del monje y del grupo de niños? Investigamos el pasado de esta construcción y sorprendentemente nos encontramos con algunas pistas. En 1932, la actual casona municipal fue comprada por los hermanos maristas con el fin de ocuparla para la formación de los religiosos. De vez en cuando sacerdotes ancianos iban a pasar sus últimos días a este recinto. El encargado del convento era un sacerdote llamado Juan Larralde, quien falleció en este mismo lugar a los 80 años de edad. Edgardo
eventos trabaja como vigilante del municipio y dice que hace 50 años conoció el monasterio y también al hermano Juan. Esto era un asilo de ancianos de cura. Pues nosotros con mi madre los días domingos veníamos a misa acá. El nombre del sacerdote que era el encargado de aquí, llamemos así, como el que andaba con las llaves, con todo, era el hermanito Juan. Descubrimos entonces que los relatos que hablan del fantasma de un monje en el municipio tienen un asidero histórico. Pero eso no es todo lo que encontramos. Después que dejó de ser un monasterio, el lugar fue transformado en un hogar de menores. Las dos coincidencias son sorprendentes. Tanto las apariciones de un sacerdote como la presencia de niños corresponden a situaciones que realmente se vivieron en algún momento en la historia de este recinto. Ya estuvo harto tiempo el hogar de Lolillo, que se llamaba, pero según tengo entendido que eran medio rebeldes los niños que había, pero lo atendían unos tíos, a ellos los veía que salían todos los días, qué sé yo. Posterior a eso se terminó lo de los Lillos. ¿Por qué se terminó? Porque hubo un incendio. ¿Alucinaciones colectivas? ¿Simples coincidencias? Si los fantasmas que se han visto en la Municipalidad del Bosque son solo alucinaciones, ¿por qué motivo toman la forma de un hecho de la realidad? Para muchos adeptos al tema paranormal, pueden bastar estas coincidencias para confirmar la veracidad del relato. Pero por otra parte, ¿existe alguna teoría científica que pudiera explicarnos este fenómeno? En los últimos años, algunos científicos han encontrado explicaciones más terrenales a las apariciones de fantasmas. Se ha comprobado que en algunas construcciones factores ambientales pueden provocar alucinaciones ópticas. Y si a lo anterior se le suma una predisposición a creer en fantasmas, la persona podría realmente pensar que vio un espíritu del más allá. Sergio Chilin es uno de los dos investigadores chilenos que pertenecen a la Asociación Internacional de Parapsicología, la instancia de investigación más seria que existe sobre el tema en todo el mundo. Lejos de querer comprobar la existencia de fantasmas, lo que él busca es encontrar una explicación racional. Muchas veces nosotros nos equivocamos en nuestras percepciones y vemos lo que queremos ver. Sin embargo, no deja de ser interesante que todos esos fenómenos, tal vez una porción de ellos existen. Sergio Chilin realizó un interesante experimento en la Municipalidad del Bosque. La idea era determinar si había alguna condicionante física que pudiera provocar que las personas tuvieran visiones fantasmales. Después del horario de oficina, se trajo un grupo de escolares que no conocía el lugar ni su historia. La idea es que ustedes van a ir recorriendo este lugar y a medida que lleguen a cada zona, se van a parar un rato, van a mirar y van a decir... Cada uno de los voluntarios debía recorrer en solitario diferentes zonas del recinto municipal. En algunos lugares sí se habían divisado supuestos fantasmas, en otros no. Los voluntarios no sabían nada al respecto. Ellos solo debían anotar qué sensaciones tenían en cada sitio que visitaban. Empecé en la sala A y sentía un peso, sentía como que alguien me miraba por el pasillo. Después seguí el recorrido y no sentía nada. Después en la sala I también sentía como un peso, como un rechazo, quería salir de esa sala, era la oficina. Sala en la I yo quería volver a salir porque empezó a ver en la cabeza y me sentía una sensación de que como si me estuviesen mirando. Yo en la sala I sentí como angustia también, pero como que se me aceleró la respiración. Y en el subterráneo igual, cuando iba bajando la escalera, me dio como una sensación de, no sé, como de pánico. Hay algo que ocurrió en el subterráneo, había una sensación curiosa de presión. Incluso la respiración como que se hacía un poco dificultosa, era muy leve, ¿cierto? Y cuando llegué acá, escuché los comentarios de algunas personas en torno a eso y me acordé que sí, yo también había sentido eso. Que era algo como un cambio de presión, lo que me llamó la atención porque era coincidente. Ahora, si era algo
paranormal no lo sé, pero es algo que sí ocurrió a varias personas. Otro caso de percepciones colectivas de fantasmas lo encontramos en los Estados Unidos. Lloyd Auerbach es un investigador paranormal y realizó este documental en un barco de guerra de los Estados Unidos. Se trata del USS Hornet, que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la colisión con otro barco, murieron en su interior más de 300 tripulantes. Muchas personas que hoy día lo visitan dicen haber visto oficiales que desaparecen, inusuales sonidos y extrañas sensaciones de presencias. Estaba caminando por aquí cuando escuché una voz. Me dio la impresión de que alguien decía, aquí, ven aquí, aquí, ven aquí. Pensé que se trataba de una broma. Así que me devolví y vi que no había nadie. Pero escuché nuevamente. Aquí, ven aquí, aquí, ven aquí. Empecé a golpear paredes y a mover objetos con estas cadenas para tratar de reproducir el sonido, pero no lo conseguí. Hay algo más sobre esta historia. En una ocasión, uno de nuestros administradores preguntó a los ex tripulantes de esta embarcación si habían vivido alguna clase de fenómeno sobrenatural. Un hombre contó que una vez su novia lo estaba visitando a bordo y escucharon a babor entre las 2 y las 3 de la tarde a una voz que decía, aquí, ven aquí, aquí, ven aquí. Él nunca había escuchado mi historia. Yo estaba sorprendido porque significaba que esto había sucedido antes, que la misma historia había ocurrido 30 años atrás. Tal vez en el buque norteamericano existen campos magnéticos o infrasonidos que podrían provocar ciertas alucinaciones visuales, pero ¿cómo se podría explicar que distintas personas con 30 años de diferencia vean, escuchen y sientan exactamente lo mismo? Auerbach reconoce que los campos magnéticos sí causan alucinaciones, pero él cree que estas visiones, por una razón desconocida, tendrían una relación estrecha con la historia del lugar. Tanto el infrasonido como los campos magnéticos pueden causar que las personas experimenten ciertas sensaciones o alucinaciones. Ahora, examinemos lo siguiente. Si vemos el espectro de una persona paseándose por una casa y podemos describir a esa persona, podríamos decir que eso corresponde a una alucinación. Pero, ¿qué pasa si descubrimos que ese fantasma que describimos es muy similar a alguien que habitó ese lugar hace unos 10 años? Así que, si bien los campos magnéticos pueden causar la alucinación, esa alucinación tiene una realidad histórica. Esto es importante. Yo y otros colegas pensamos que puede haber una explicación biológica y esta sería un descubrimiento sorprendente. Imagina si pudiéramos activar los campos magnéticos en una locación histórica y consiguiéramos que las personas tuvieran alucinaciones de un hecho que ocurrió hace 100 años. Esto sería asombroso para historiadores y arqueólogos. Auerbach cree que la capacidad de ver fantasmas no solo es un don de algún psíquico, sino que también es consecuencia del efecto del magnetismo en nuestro cerebro. Para nosotros esto es muy interesante porque la capacidad de algunas personas para percibir este tipo de visiones puede que no sea totalmente una habilidad psíquica, sino capacidad biológica, algo que se puede explicar con las investigaciones sobre los efectos de los campos magnéticos en el cerebro. Las visiones fantasmales registradas en la Municipalidad del Bosque podrían explicarse por el infrasonido o por campos magnéticos. Sergio Chilin realizó mediciones en diferentes oficinas y pasillos del recinto municipal. A la hora de cruzar información entre las notas de los voluntarios y las mediciones realizadas por Chilin, el estudio arrojó interesantes resultados. De las 12 habitaciones que fueron recorridas por los jóvenes, en 3 de ellas se reportó un mayor índice de sensaciones extraordinarias. En este estudio lo interesante fue de que, más allá de que percibieran, dónde percibieran, tenía una relación interna como grupo. O sea, el grupo, a pesar de que cada persona fue por separado a un lugar, sintieron en las mismas partes los mismos fenómenos. Me duele la cabeza, siento el pecho presionado. ¿Por qué? Porque estos infrasonidos alteran ciertos mecanismos fisiológicos. En particular, porque los
los ritmos fisiológicos, los ritmos biológicos, tienen lo que llamamos una frecuencia vibratoria. Los fluidos se mueven a una frecuencia. Y esa frecuencia es muy cercana a la de los infrasonidos. Te afectan el cuerpo en definitiva. Te afectan el cuerpo en definitiva. Entonces, por ejemplo, a nivel de los globos oculares tienen una presión y una vibración de 18 Hz, 18 ciclos por segundo, todo su fluido, etc. Y el infrasonido que nosotros encontramos tenía 17, por ejemplo, en una capilla. Por lo tanto, ¿qué pasa? Puede ocurrir un efecto de resonancia. Y este efecto de resonancia hace que presione esta zona y da la sensación de que en la visión periférica hay una sombra. Entonces la persona está mirando y de repente siento algo, una sombra desapareció. Dentro de las 12 piezas que ustedes investigaron, ¿había mayor infrasonido en alguna de esas piezas? Sí, había mayor infrasonido. ¿En cuántas? En 3 piezas, que eran las mismas 3 piezas donde la gente reportó más fenómenos. Después de terminar el estudio, Sergio Chilin sacó sus propias conclusiones. Según tu criterio en este lugar, ¿no habría fantasmas? No hay fantasmas. Ninguna posibilidad. Solamente un fenómeno físico. Un fenómeno físico. Un infrasonido, una onda estacionaria en ciertos lugares. Chilin piensa que los fantasmas que se ven en el municipio tienen una explicación física y son el efecto de las ondas de infrasonido. Aunque la teoría del infrasonido es reconocida como válida, también es cierto que no explica todas las apariciones fantasmales. ¿Por qué han venido aquí a mi casa? ¿Qué pasa cuando alguien escucha voces y ruidos que no tienen un origen físico aparente? En estos casos, ya no se puede hablar de alucinaciones visuales. Escuchar voces podría ser síntoma de esquizofrenia u otro desorden mental. Pero si esas voces no provienen de nuestra mente, ¿de dónde provienen? Así como hay quienes creen que es posible grabar o fotografiar la imagen de un fantasma, ya sean estos un espíritu real o solo la huella energética de una persona fallecida, ¿sería posible entonces grabar los sonidos que emiten? Según algunos investigadores paranormales, esto también sería posible. Se trata de las psicofonías. Quienes se dedican al tema dicen que en ciertas circunstancias, realizando grabaciones de sonido ambiente, se podrían captar voces cuyo origen es desconocido. En Madrid supimos del Palacio de Linares, una construcción que durante mucho tiempo estuvo abandonada y que también generó varias historias de fantasmas. Si nos pudieran resumir un poquito la investigación que ustedes realizaron en el Palacio Linares, que es muy comentada siempre. ¿Psicofonías se encontraron ahí? Captamos una música de órgano y luego una voz que Susi, Susi. No sabemos qué quiere decir. ¿No le encontraron sentido a eso? No, el palacio ese lo que pasa es que históricamente tuvo unas vivencias del señor que las construyó muy dramáticas. Es decir, fue una familia siempre con problemas de relación entre ellos, entre todos los miembros, con 2 niñas. Es decir, ahí hay una historia familiar, y una historia familiar que no es de paz, amor y tranquilidad. Es decir, que quizá te diría que no estaban los fantasmas colgados de las lámparas, ni muchísimo menos, pero que sí había una impregnación de tragedia, de tristeza, de drama familiar. Ahí todas las videntes que entraban, todas nada más entrar en el palacio empezaban a ponerse angustiadas. Qué tristeza, qué drama se ha vivido en este edificio. Algo había, sobre todo en la última planta, ¿te acuerdas? Con los perros aquellos que eran... Que no querían Doberman, no había manera de subirlos a la última planta. Este grupo de investigadores cree que los fantasmas existen. En algunas ocasiones serían espíritus del más allá, en otras solo sus huellas energéticas. Nunca hay que tener miedo. Es lo peor de todo el miedo. En toda la literatura, la que yo conozco, que es bastante de tipo de aparición de fantasmas, no consta jamás que un fantasma, un fantasma de energía, haya hecho daño a nadie, nunca. Eso pasa en películas. Jamás. A veces aparecen piedras, pero nunca rozan a la persona. Pasan al lado, pero nunca le dan. Nos han echado más ya nos han echado más de una vez. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido eso? Pues diciéndonos, os vais a ir. Nosotros no nos vamos si no queremos. Pues os vais ahora mismo, os haré daño, ¿te acuerdas? Daño es el miedo, claro. El miedo que tú tienes, de lo el susto desconocido. que tienes, pero no porque ellos te hagan nada. Piensas que ellos tienen una composición energética que están fuera de nuestro nivel de realidad.
Entonces ellos te podrán comunicarse contigo, decirles el problema o decirte el problema que tienen. Si tú normalmente, que es lo que hacemos nosotros, tratamos de ayudarles en los que cuando vemos que es que ellos están apegados ahí porque creen una realidad que no es la real y entonces se lo explicamos, ¿no? Y se suelen ir pacíficamente y no hay problema ninguno. Pedro Amorós adaptó especialmente su laboratorio subterráneo para poder trabajar con las psicofonías. Aisló el lugar con mallas metálicas que absorben las radiaciones eléctricas y se equipó con tecnología de punta para obtener audios de alta calidad. Él dice haber captado más de 40.000 voces paranormales. Cuando yo pregunté cierto día quiénes eran, porque yo había entrado, había detectado una entrada psicofónica y pregunté, ¿quién eres? Y una voz me dice, un espíritu guía soy. Fíjate. Hay quienes señalan que dichas voces podrían ser impregnadas en la cinta de manera inconsciente por el poder mental del mismo experimentador. Pedro Amorós lo descarta. Él asegura que vienen del mundo de los muertos. Esta vez le propusimos volver a la casa de Alicante para presenciar la grabación de una psicofonía y así obtener una supuesta voz del más allá. Nos encontramos en el balneario de Aguas de Busot, en el Preventivo Nacional Antituberculoso. Y nos gustaría que si hay alguna voz o ente que desee decir algo, que lo diga. Bueno, vamos a dar por finalizada la prueba. Fin de grabación. Ahora vamos a proceder a la escucha y vamos a ver qué es lo que ha salido. Aquí hay una voz. Muy floja también, pero hay una voz con tono y con timbre. Vamos a escucharla, y veréis. La supuesta voz es casi imperceptible. Nuestra duda permanece. La ciencia no ha verificado la realidad de estas voces y bien podrían ser un fraude. Amorós está convencido que vienen del más allá y que tienen mensajes inteligentes. Si pensáramos en la posibilidad de que realmente fueran mensajes del llamado más allá, ¿qué mensajes son los que tú has recibido en esta psicofonía? ¿De qué más allá te hablan esas voces? Bueno, me hablan de un más allá bonito. Estoy muy bien. Estoy bien aquí, por ejemplo. Son bellísimos lugares. Sin embargo, hay otras que dicen, hace frío, tengo miedo, estoy solo, ayúdame. ¿Y yo qué hago aquí? Hay entes porque nos quieren decir algo, con lo mismo que pasa acá con la niña, que puede ser también que aparecen o molestan porque algo quieren decir, quieren algo dejar terminado para poder estar tranquilos y no se seguir molestando. Yo pienso que son personas que no descansan en paz y por eso que pasa todo lo que pasa. Yo creo que el fantasma es un símbolo, pero un símbolo de algo que viene de mí, de una necesidad por buscar lo trascendente, por buscar de que realmente no da lo mismo hacer una serie de cosas en la vida, que hay un más allá, que vale la pena trascender, que somos seres inmortales, por ejemplo. ¿Y qué piensas tú? Yo pienso realmente que la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Todo es energía. Y realmente cuando nosotros fallecemos, nuestra energía humana, nuestra energía biológica, biofísica, ¿en qué se transforma?
forma parte de ese contexto universal llamado inconsciente colectivo, o realmente tiene forma. Para mí, esa energía se transforma, dado el principio de conservación de la energía en sí. ¿Y en qué se transforma? Se van nuestros pensamientos, se va todo. Para mí trasciende. No sé dónde ni cómo, pero trasciende. Las historias de fantasmas pueden ser o no reales, pero lo que sí es cierto es que detrás de estos relatos hay algo más profundo. La necesidad del ser humano de creer en la sobrevivencia de nuestra alma.